Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más acá en Famosos Entre Nosotros. El clásico, desde hace 10 años, el clásico de los sábados a las 5. Escucharon bien, 10 años, sí, seguimos festejando, seguimos muy felices. Vamos a seguir festejando. Claro, claro. Bueno, esta tarde también una charla hermosa, deliciosa. Sí, no va a ser el té de las 5 hoy. No va a ser el té de las 5, pero creo que esa sería una buena hora, o tal vez un poquito más tarde, bueno, o tal vez no haya una hora específica. Vamos a preguntar. Para este tema que hoy vamos a abordar con un especialista. En realidad nosotros vamos siempre curiosos a preguntar y a escuchar lo que nos pueda contar al respecto. Quiero dar la bienvenida y saludar a Odino Siay. Él es maestro charcutero y le doy la bienvenida. Hola Odino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Para nosotros también, un gusto que estés con nosotros. Y como hacemos siempre, primera pregunta. ¿Cómo empezaste, Odino? Bueno, digamos, resulta que en mi familia siempre se cocinó, ¿no? Tanto mis abuelas, mis bisabuelas, mi viejo, mi mamá, todos cocinaban, ¿no? Y cada uno tenía su especialidad. Así que siempre yo tengo 2 hermanas y los 3, viste, siempre tuvimos relación con la cocina en forma doméstica, ¿no? Más. Y, digamos, a mí y a mi viejo nos gustaban mucho los fiambres, tanto que los sábados a la noche cenábamos esos sándwiches de fiambre, mirando viejos programas de en esa época que eran Sábado de Superacción o alguno de Hollywood en castellano. Y bueno, eso siempre me gustó. Con el tiempo, la edad, etcétera, la hipertensión, me fue alejando un poco de consumir eso. Pero un día vi un programa en Utilísima donde había 2 profesoras que mostraban cómo hacer una bondiola con poca sal, y eso encendió una lamparita. Y entonces vi cómo lo hacían, la hice, pero después no me animaba a comerla. Porque me daba cosa, digo, pero tener un mes la carne ahí colgada, cierta, qué sé yo, ¿no? Bueno, al final nos animamos, lo probamos. A mí me gustó, a mi mujer, que no es amante de los fiambres, también le gustó. Y así después lo empecé a probar con amigos, que les encantó y me encargaron, y bueno, y hubo un momento que me volví un traficante de bondiolas. Iba a la psicóloga ahí en Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, y llevaba un carrión con bondiolas para llevárselas a los amigos. Y después apareció en un momento no era tucumano, pero bueno, vivía en Tucumán, un maestro charcutero con mucha experiencia, que venía cada tanto a Buenos Aires a dar un curso. Y bueno, el curso duraba 3 días, era bastante caro y qué sé yo, pero mi mujer, que siempre me apoya con todas estas historias, me alentó, me dijo, hacelo. Y bueno, hice el curso, me gustó muchísimo, empecé a probar. Tuve la mala suerte de que las primeras cosas que hice me salieron bien, porque después cuando las haces por segunda vez te salen mal y no sabes por qué. Pero bueno, después él me invitó que fuera ayudante en su curso, y después en un momento, como siempre tuve vocación docente, di clases varias veces de distintas cosas. Claro, yo soy ingeniero electrónico, no tengo nada que ver con, digamos, profesionalmente con esto, pero bueno. Y con un amigo nos pusimos a dar curso de esto hasta que vino la pandemia. Y bueno, y así seguimos con esa historia, ¿no? Dando cursos. Es decir, a mí no me entusiasma ponerme a fabricar en sí, sino
enseñar y probar y tratar de desmitificar algunas cosas. Viste, hay problemas que aparecen con los fiambres, hay cosas o en la cocina que también te dicen no hagas esto porque pasa tal cosa, y entonces yo pruebo y veo a ver si es cierto, y bueno, es por ese lado. Claro. Odino, primero quiero decirte que ubicamos perfectamente esos programas que citaste al comienzo, de cine de superacción, sí. Todo eso somos, o sea, estamos... Función privada, o sea, perfectamente sabemos claro, tal cual. De qué hablamos. ¿Y qué significa charcutero? ¿Está bien dicho? Sí, sí, sí. ¿Qué significado tiene? Viene de tiene? charcutería, que es una palabra francesa que abarca todas las preparaciones de distintos tipos de carne, que pueden ser cocidas o saladas, donde se le hace un proceso que en una parte hace mucho tiempo tenía que ver más con un proceso de conservación. Uh-huh. Y con el tiempo eso después fue pasando a dejar de ser solo conservación, a darle también sabores y cosas particulares, ¿no? Entonces nosotros en general decimos embutidos, aunque no todos los productos son realmente embutidos, es decir, metidos en una tripa, uh-huh. Pero ya te digo, charcutería o trabajar con embutidos o fiambres, en distintos lados lo llaman de distintas maneras, pero bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? Y decías que no todos son embutidos en una tripa. No se me ocurre cuál no. Y mirá, ya te digo uno solo, así es fácil. Jamón cocido, jamón crudo, bondiola. Claro, todo lo que es fiambre, no claro. Están embutidos en una tripa. Mirá. Y hay patés que se hacen que no se hacen o en frasco o se hacen envueltos en una masa tipo... No es hojaldre exactamente, pero es una masa especial, y tampoco son embutidos, ¿no? Es decir, embutidos tenés los chorizos, los salames, las salchichas, las mortadelas, las morcillas, pero después el resto no necesariamente es embutido, ¿no? Entra también todo lo que es fiambres, entonces. Y otra pregunta, ¿por qué entra también el paté, por ejemplo? Porque son preparaciones que, entre otras cosas, digamos, como te dije antes, hay algunas que son para conservación y otras no necesariamente. Por ejemplo, un chorizo entra dentro de la charcutería o dentro de los embutidos, pero hay que cocinarlo antes de consumirlo. Uh-huh. Así que, digamos, no es por un tema de conservación. Claro. Y el paté, porque, bueno, se hace también generalmente con hígado, carne y grasa, y bueno, es como me enseñó mi profesor, es una de las distintas técnicas, ¿no? Es decir, el gran mérito de él, más allá de alguna receta, es la separación en técnicas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál sería, en tu experiencia, el producto que ofrece más dificultades en este proceso, ¿no? de conservación y de todo lo que significa hasta llegar al producto final? Sí, hay dos fantasías para todo el que quiere hacer algún producto de estos. Una fantasía es hacer un jamón de pata entera. Ese es uno. La técnica en sí es muy sencilla, no es, pero que llegues a un buen puerto, como tardás mucho tiempo y hay dificultades en el medio que pueden suceder, ese es un producto relativamente difícil. Claro. Te digo, no por la técnica en sí, pero sí por el tiempo que lleva. Y el otro que sí es realmente difícil, no en técnica, pero también es en resultados, es hacer salame. Y esa es la otra fantasía de todo el mundo, hacer salame. Ajá. Porque, aunque te parezca mentira, es un proceso fermentativo. Entonces manejás bacterias, en este caso, claro, que transforman la carne, transforman los azúcares, y esas bacterias que vos manejás son algunas buenas, digamos, y tenés otras que son bacterias malas, que te pueden pudrir la carne o te pueden producir botulismo, lo que fuera. Entonces, claro, tenés que crear las condiciones para que prosperen una y no las otras. Claro. Entonces, las condiciones de humedad, temperatura, de higiene,
montones de cosas, hacen que parezca fácil, pero digamos, es muy fácil que te salga mal, ¿no? ¿Y hay algún conocimiento? Parece que fueran muy distantes, muy diferentes, y entendemos que por un lado sí, pero tu profesión, ¿en algo te ayuda esos conocimientos en esta actividad? Mira, me ayuda, digamos, yo ahora ya no me dedico más al tema de ingeniería electrónica, me jubilé y un poco abandoné eso, siempre me entusiasmó muchísimo. Lo que pasa, no digo que sea exactamente así, pero a veces la mente ingenieril hace que uno quiera investigar un poco más allá de lo que aprende, ¿no? Entonces trata de poner y más otro entrenamiento que tiene que ver con algunas materias del colegio secundario y qué sé yo, de investigación, de poner en cuestión determinados procesos y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo se junta. Más mi interés, que yo tengo en general interés por muchas cosas, ¿no? No es, me interesa la biología, el arte, me interesan muchas cosas, pero un poco la cuestión inquisitiva es la base de todo esto, ¿no? Claro, y de procesos también, ¿no? El ingeniero se dedica a hacer también procesos, ¿no? Sí, tal cual. Y además, como te dije, bueno, no sé si se lo dije, pero el maestro lo que me enseñó es trabajar con distintas técnicas. Entonces, en lugar de enseñarte 200 recetas, lo que te enseñaba era técnicas. Entonces vos ya sabés que tenés una técnica donde los que son, por ejemplo, tipo chorizo fresco, son todos similares, y lo que te cambia es, puede cambiar la tripa, puede cambiar la carne, puede cambiar los condimentos, etcétera, pero en definitiva sigue siendo un producto parecido, que va a tener un resultado distinto, pero es similar. Es decir, vos trabajás con algo crudo y después lo tenés que cocinar. Después tenés otras técnicas, como cuando haces salchicha, salchichón, mortadela, son todos procesos similares, aunque parezca mentira, que se llama emulsionado, y lo mismo después te pasa lo que son carnes curadas, tipo una bondiola, un jamón crudo, un lomito curado, etcétera, son también procesos muy similares. O cuando vos haces una carne cocida, que puede ser un jamón cocido, un pastrón, un lomito cocido, son todos similares. Y así hay un par más. Algunos se cruzan, ¿no? Sí, tienen técnica cruzada, pero básicamente es eso. Entonces, esa sistematización, el maestro era técnico electrónico también, por eso también tiene que ver con un tema ingenieril, ¿no? Claro. Y nos decías antes, me quedó la duda. Nos decías antes que lo primero que hiciste fue esta bondiola con poca sal. Nos interesa a los dos esto. Claro. Y supongo que a muchos oyentes más. Mira, básicamente es así. Digamos, hay la técnica que se usa habitualmente con los jamones en particular, los jamones así de pata entera, es más allá de un emprolijamiento previo, etcétera, se los pone en lo que se llama una cama de sal, es decir, mucha sal, de tal manera que la sal penetre, porque la sal es un conservante, ¿sí? Entonces, la sal tiene que penetrar prácticamente hasta el hueso. Entonces eso, por empiria, digamos, es decir, por una cuestión empírica, se calcula que es más o menos 1 día por kilo de estar en sal, entre 1 día y 2 días. Después se hace un enjuague profundo y después se sigue el proceso. Ahora bien, en realidad, decir que es por kilo es limitante. En realidad tiene que ver más con el espesor. Entonces, cuando vos agarrás y haces una bondiola, la gente dice por kilo, pero la bondiola es cilíndrica. Entonces vos podés tener una bondiola de 1 kilo, una bondiola de 2 kilos y siguen teniendo el mismo espesor. Claro. Entonces, si vos decís, la pongo 1 día por kilo, la ponés 2 días, la sal va a penetrar durante más tiempo y va a salir más salada. Claro. Entonces, cuanto más tiempo la dejes, más salada va a salir. Claro. Entonces, hay métodos alternativos donde vos lo que haces es
frotás la bondiola con una cantidad específica de sal, es decir, usás 30 gramos de sal por kilo en este caso, más 10 de azúcar, que bueno, se usa por otros motivos, y eso lo frotás bien, lo dejás 10 días en la heladera, en un recipiente cerrado, y en ese tiempo ya la sal penetró. Y si vos le dejás más tiempo, no hay más sal, es decir, que no va a ponerse más salado. Entonces vos podés regular y en vez de hacer unas bondiolas que sea súper salada, podés decir, en vez de usar, ponele 30 gramos, uso 20 gramos de sal, que es un límite, menos que eso ya no, y entonces podés hacer una bondiola con un poco menos de sal, pero además cuanto más tiempo la dejes, no se va a poner más salada. Después de eso seguís el proceso normal, es decir, le das una enjuagadita, lo pones a secar y listo. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Muy bien. Espectacular, daremos cuenta de eso. Agradecidos. Los hipertensos. Tenemos que ir a un corte. Vamos al primer corte. Estamos con Odino Siay, que es un maestro charcutero que nos está enseñando, pero un montón. Se nos está haciendo agua a la boca. Y tenemos una pregunta gancho. No la contestes ahora, Odino. Mitos. A ver. Mitos. Hablar de embutidos es hablar de amigos, tragos y risas. No la contestes ahora. Vamos al primer tema. Y como no podía ser de otra forma, el tema Mark Knopfler del programa, Laughs and Jokes and Drinks and Smokes. Risas y cigarros y tragos y cigarros y risas y jodas. Y todo. Vamos, Gonza, cuando quieras, me perdí. Laughs and jokes, drinks and smokes, and no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared, not that we ever cared. Oh well, the holes in the walls are such a lot. Welcome to London town. But when you're new to it all and you think you're hot, you're not planning on hanging around. People would go on their different ways. I left to start a band. A note came through the letterbox in your childlike hand. Oh, laughs and jokes and drinks and smokes and no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared, not that we ever cared. One day I rode to where you were. The doorbell jangled a note. They buzzed me in. I climbed the stairs in my boots and the leather coat. There's an old brass standing there at the top without her witch's broom. It almost seemed like a knocking shop when the girls came out of their rooms, and they all stood around instead of me, two brunettes and a blonde. Then the old brass shrugged and said, we don't know where she's gone. Later on I picked up the ball and I took off down the line. I suppose
by then, I'd realize you'd run into hard times. Laughs and jokes and drinks and smokes and no lights on instead. We were young, so young, and always broke. Not that we ever had. Not that we ever had. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con nuestro invitado de lujo. Él es Odino Siay, es maestro charcutero y quedó una pregunta gancho. Sí, quedó una pregunta gancho. La pregunta gancho es un mito que embutidos, fiambres para los que no conocemos, ¿es lo mismo que amigos, tragos y risas? Mira, yo no podría decirlo mito o no mito. La realidad es que sí, cuando vos te juntás en una picada, tenés por un lado los fiambres, tenés por otro lado las bebidas, etcétera. Entonces ya todo es una reunión mucho más extendida y seguramente, obviamente hay tragos, risas o lo que fuera. Así que podemos decir que no es un mito, generalmente pasa eso, ¿no? Claro. Es como cuando también organizas un asado con amigos, ya deja de ser una comida formal. Claro. Así que está perfecto. Yo diría que no es un mito. Claro. Bien. Y ahora que está muy en boga también esto de las picadas y de proponerlo también como cenas, para encuentros, para festejos, la verdad que es una opción hermosa cuando uno ve esas tablas también con productos tan ricos, es realmente un motivo de una excusa riquísima para encontrarse, ¿no? Es maravilloso. Sí, tal cual. De hecho, bueno, digamos, es para el que lo hace, digamos, más allá de si uno, cuento mi caso, ¿no? Es decir, que más allá de que si uno lleva una picada hecha por otro, qué sé yo, que también está bien, pero cuando lleva uno cosas hechas por uno mismo, Claro. Siempre motivo, un aliciente para seguir haciendo esto, Claro. ¿no? Es cierto que es un poco de quizá ego, ¿no? En el sentido como el que lleva la guitarra, que digamos es siempre bien recibido, bueno, el que lleva cosas hechas por uno mismo Claro. o que son especiales, recibe aplauso. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero además eso alimenta el ego. Claro, pero está muy bien porque es muy gratificante, pero es un gran gesto de amor, ¿no? Esto de con las propias manos, ¿no es cierto? Llevar y homenajear a quien sea y llevar estos productos habla de una también generosidad y de una amorosidad, si se permite el término, realmente muy muy importante, ¿no? Vos. Bueno, Sí. Perdón. Sí, adelante. No, que justo tocaste un tema que para mí, el tema está relacionado también con la cocina y que tiene que ver con, más allá de que le guste a uno, lo que a uno le gusta que a los demás les guste lo que uno prepara, ¿no? Claro, Entonces yo personalmente trato en general de pensar en los otros que van a venir y entonces si hago un asado, yo sé que hay tales que le gusta la carne más jugosa, menos jugosa, Claro. que tales ensaladas. Trato de, no siempre me acuerdo de todas las situaciones, pero bueno, Sí, y además porque ese es uno de los...
objetivo, ¿no? Que todo el mundo la pase lo mejor posible. Claro, y como viene siendo una actividad cuyo origen ha sido en el seno familiar, digamos, ¿no? Esto de compartir con tu papá, esto también fue como una motivación o algo que se mantuvo también en el tiempo, ¿no? Está muy, muy bueno. Sí, tal cual, tal cual. ¿Vos probás los propios productos? ¿Vas siendo el no sé si el sommelier, no sé cuál sería la palabra, pero bueno, el que prueba cada nueva... Sí, lo que hago siempre lo probás, es decir, porque, digamos, haces una bondiola que tiene un tamaño considerable, es decir, ponele que haces, suponete, vamos a un ejemplo, una bondiola que pesa 1 kilo, cuando está terminada de hacer, ya pesa 700 gramos, porque perdió parte de la humedad y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, en vez de guardarla así entera, la cortás al medio, ves cómo quedó en el centro, si no tuviste ninguna cosa extraña, qué sé yo, y en ese momento cortás una fetita, la probás y ves. Bien. Dudo que haya ninguno que produzca algo de cocina, que sea cocinero, que no pruebe lo que hace. Claro. Si no sabes si te quedó salada, picante o sin sabor, o lo que fuera. Entonces, por eso lo que digo es que yo personalmente, una vez que lo preparo y probé, no me lo como todo, obviamente, ¿no? Sino pruebo un poco. A veces le doy a probar alguna cosa nueva a mi mujer que, como sé que no le gustan los fiambres en particular, es más crítica. Claro. Y después de eso lo envaso al vacío para no tentarme, ¿no? Y lo guardo en heladera. Claro. Y entonces hasta que no haya una reunión o que no dé una clase donde hago una degustación, no me tiento y no lo abro. Bien. Porque si no después, bueno, lo padeces. Los médicos se enojan. y vos decías, lo probás para ver si te quedó salado, si te quedó sin gusto, si te quedó picante. ¿Hay forma, una vez ya hecho, de corregir eso? Algunas cosas sí, otras no. Es decir, por ejemplo, si vos haces un chorizo, los chorizos los podés probar antes de cocinarlos, separando un poquito de la carne y cocinándola. Entonces ahí te haces un mini patty de chorizo, lo probás y ahí te das cuenta, te quedó salado o no, y ahí lo podés corregir. Si le faltó sal o le faltó picante, fácil, le agregás más. Si te pasaste de sal o de picante, lo que haces es le agregás más carne para, entre comillas, diluir ese exceso de sabor. En el caso de una bondiola que haces curada, eso ya es más difícil porque una vez que terminó el proceso, recién ahí te das cuenta, pero bueno, ya como lo tenés controlado y ahí no tenés tanto dificultad. Y en el caso de un salame, bueno, también haces algo parecido, es decir, separás una parte y la tenés que cocinar para no comer la carne así cruda directamente y ves cómo te quedó. ¿Y qué pasa? Y te da una cierta idea. Porque los sabores del salame son, como se dice habitualmente, para no decir otras palabras, son sabores complejos. Entonces, que no son fáciles de identificar, pero son el sabor típico de un salame, pero que puede tener más sabor a ajo, más sabor, más picante o más lo que fuera. Entonces, sin esa parte, que es producto de la fermentación, pues, pero sí puedes saber si está muy salado, si está muy picante, etcétera. ¿También trabajás, digamos, con hierbas o algo que pueda mezclarse un poco? A pesar de mi disfonía. Bueno, sí, digamos, porque hay algunos productos que vos usás lo que, entre comillas, llaman finas hierbas, que pueden ser desde romero, estragón o lo que fuera, que las tenés que manejar con cuidado porque generalmente son muy invasivas. Y hay otros productos que usan ciertas especias que también son atípicas, digamos, en lo que uno creería, como usar el clavo de olor, el coriandro, que es el cilantro, la semilla del cilantro, o alguna otra especia que, digamos, uno en el primer momento no se te ocurriría, ¿no? Es decir, lo típico es ajo, pimienta y sal, pero resulta que se usan muchas más especias dependiendo la zona de origen del embutido, ¿no? Entonces se usa el clavo de olor, se usa la nuez moscada, se usa
un producto que se llama macis, que es la cáscara de la nuez moscada. Bueno, y así varios, ¿no? Se usa, en algunas situaciones se puede usar, que son una semilla, que es el fenogreco. Bueno, en fin, hay montones de especias que se usan y cada una le da un sabor particular al producto que haces. Qué, ¿no? Bueno, qué rico, qué inmenso, qué mundo realmente inmenso, sí, hay, ¿no? Mucha variedad. Muchas cosas. Y te da también esta cosa de seguir investigando, ¿cómo vas viendo, a ver, lo nuevo? Mira, sí, hay una parte que es decir, bueno, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se produjo este error o lo que fuera? Que esa muchas veces me interesa, entonces lees todo lo que podés. Si a alguno le pasó, te va a dar una pista, ¿no? Claro. Estamos hablando todos de procesos a nivel artesanal. Ajá. Ya a nivel industrial es otro cantar porque se trabaja con otras cantidades. Los procesos son un poco más complejos porque a veces necesitas el nivel industrial cambia un poco el panorama, entonces no me voy a meter en ese aspecto. Bien. Pero en la parte artesanal está esto que, por ejemplo, hay un defecto típico que te aparece en los salames, que se te ahuecan. Y la gente empieza a inventar explicaciones, dice, no, lo embutiste mal porque dejaste aire, y todo eso es mentira porque no es posible. Ajá. Te puede quedar una burbujita, pero no un agujero de ese tamaño en un salame. Y lo que te pasa es que es un proceso de secado demasiado rápido porque hubo corrientes de aire, porque hubo baja humedad o lo que fuera, la carne se seca desparejo porque tiene que secarse del centro hacia afuera. Y entonces se empieza a separar los pedazos de carne y ahí aparecen agujeros, en esos agujeros empiezan a proliferar bacterias que no deberían estar y te pasa eso. Ese es uno de los típicos. Entonces yo me puse a investigarlo, todo esto que estoy explicando ahora, por qué pasaba. Porque bien. No puede ser que sea simplemente porque embutiste mal, todo el mundo embute mal, no. Claro. Eso como otras cosas, ¿no? Ciertos mitos de el tiempo de secado, bueno, en fin, una serie de cosas. Ahí está, buenísimo. Después lo que hago es mirar mucho, estoy en varios grupos en Facebook de charcutería, inclusive algún grupo de polaco y me ayudo con el chat GPT para la traducción porque no entiendo nada. Claro. Bueno, te proponemos una pausa para seguir contándonos esto de los grupos de chat. Súper interesante. Y ¿alguna pregunta gancho? Hay una pregunta gancho. Estamos con Odino Siay, maestro charcutero, y también es un mito que los embutidos son riquísimos pero hacen mal. No nos contestes ahora. Vamos entonces al tema del cuarteto de Nos, y como no podía ser de otra forma, me hace bien, me hace mal. Vamos, Gonza, cuando quieras. Todo lo que me gusta es pecado o hace mal. Todo lo que me gusta es muy caro o ilegal. Me mete en problemas que no tienen solución. Se me vuelve peligroso o trae una complicación. Entonces no sé nunca qué tengo que hacer. Me pregunto y no me puedo responder. Porque si me hace bien, porque si me hace bien, porque si me hace bien, me hace mal.
dispuesto a dormir. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Odino Siay, que es maestro charcutero, y había quedado una pregunta a gancho. ¿Es un mito que los embutidos son riquísimos pero hacen mal? Es un mito parcial, digamos, por dos motivos. Riquísimos para el que le gustan. Hay gente que no le gustan, sí. Así que olvidémonos. En cuanto que hacen mal, y bueno, sí, digamos, todo lo que vos consumas en exceso te va a hacer mal, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que podés vivir a embutidos, no. Claro. Entre otras cosas porque tienen un exceso de sal. La sal es fundamental para conservarlos, por eso no, digamos, no es el único método que se usa, por ejemplo, en la conservación tipo charqui o lo que fuera, que es pura sal, y se desarrollaron métodos para usar menor cantidad de sal tolerable y poder consumirlo. Entonces, ese es uno de los temas. Entonces, el exceso de sal para mucha gente puede ser perjudicial. Por otro lado, hay también un poco de, llamémoslo mito, que tiene mucho que ver con la difusión globalizada de las redes, donde si te aparece alguna de estas palabras rojas, que ahora voy a decir, parece que ya está todo prohibido. Resulta que hay algunas combinaciones de productos que se usan en cantidades seguras, como son los nitratos y nitritos, originalmente se usaba salitre, que combinados con ciertas proteínas a altas temperaturas producen lo que se llaman nitrosaminas, que pueden ser cancerígenas. Entonces hubo un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dijo eso. Entonces todo el mundo dijo, los embutidos son cancerígenos. Y no es así, sino que en determinadas circunstancias, si vos los consumís de determinada manera, producen estas nitrosaminas que pueden ser cancerígenas. Porque... Perdón, me ibas a decir algo. No, dale. Estamos escuchando atentamente. Entonces, todo lo que se usa en los embutidos está medido para que el residuo que quede una vez procesado sea inocuo para la salud. Para que realmente cualquiera de esos productos, que algunos son tóxicos, depende de la cantidad que lo consumas. Claro. Vos consumís un vaso de sal, te morís enseguida porque te va a afectar los riñones. Acá, cuando usás nitratos o nitritos, que son conservantes, pero que ayudan al desarrollo de ciertas bacterias e inhiben el desarrollo de otras bacterias, y en algunos, por ejemplo, un nitrito, tomás una cucharadita de nitrito de sodio, también te vas para el otro lado porque te va a afectar los riñones y te vas a tener que hacer un trasplante, pero nadie consume esas cantidades, se usan miligramos, ¿no? Es decir, no, todo es muy controlado y muy riguroso. ¿Por qué se usan? Y porque tenés que evaluar el riesgo entre tener en un salame una proliferación de la bacteria botulínica o no tenerla. Entonces usás algo que la controle. Claro. El botulismo no es muy frecuente, pero es mortal. Entonces, bueno, tenés que tener ciertas precauciones. En una bondiola no vas a tener botulismo, es decir, bacteria botulismo, pero en un salame podría llegar a tener, o en una salchicha o lo que fuera. Entonces, es como también el agua. Un vaso de agua no te va a hacer nada, pero te tirás una pileta y te vas al fondo, te moriste tragando mucha agua. Claro. Entonces, lo que voy es que no, digamos, por eso digo, es un mito parcial. Claro. El exceso de todo no es bueno para nadie. Absolutamente. Correcto, claro. Íbamos al corte, estabas hablando de estos grupos con los que compartías con tus compañeros en alguna
No sé si alguna info, alguna data, ¿cómo venía haciendo ese intercambio? Mirá, yo en algún momento empecé, al principio no me interesaba, digamos, aparte era en ese momento relativamente nuevo el tema del Facebook, ¿no? Y ahí aparecían grupos, es decir, Facebook te permitía armar grupos de intereses comunes, Ajá. que los administraba una o más personas. Entonces los grupos, vos lo buscabas, decís, bueno, que eso uno se llama embutidos caseros del mundo, otro se llama embutidos artesanales, otro se llama chorizos, salames y no sé qué. Los mismos grupos, digamos, similares, ¿no? Hay en Estados Unidos, hay grupos en Alemania, en Polonia, en distintos lados que tienen esos intereses. Entonces, a medida que lo fui descubriendo, me fui anotando y uno va aprendiendo de esos, en esos grupos, porque aparece gente que sabe más, aparece gente que te recomienda tal o cual libro, y bueno, te vas armando una perspectiva y además colaborás, ayudás a otros. Claro. A veces discutís con algunos, porque ya te digo, hay gente que digamos, te dice, no, pero yo lo hago como lo hacía hace 100 años mi abuelo. Está bien, pero ahora en el medio estás usando una computadora, estás tomando aspirina, antibiótico, vacuna, qué sé yo, y eso hace 100 años no existía. Entonces, no, digamos, no tiene mucho sentido, son contradictorios los argumentos. Entonces, y el hecho de que hubo gente que se puso a medir las cosas como para poderlas repetir y no depender simplemente de la experticia o de la sabiduría de alguien, y la podés reproducir, vos sabés que tenés que trabajar a tal temperatura, a tal humedad, durante tanto tiempo, y ponés estas cantidades y no a ojo. Claro. Entonces, eso es un avance. Y hay gente que dice, no, pero yo lo hago a ojo porque así lo hacía. ¿Qué voy a estar con tanta medición? ¿Y para qué voy a usar un termómetro? ¿Y para qué? Sí, pero lo estás haciendo en el lavadero de tu casa y no es en el rancho donde estaba tu abuelo, donde el tipo era experto en saber cuánta humedad, se daba cuenta. Entonces ponía aserrín en el piso o prendía un fueguito para levantar la temperatura, o abría la ventana norte o cerraba la ventana sur, y encima muchas de esas cosas se hacían en Europa, donde el clima es totalmente distinto. Es decir, como digo, muchas veces hay gente que sabe la música pero no la letra. Entonces, entonces el conocimiento no es malo, es al revés, el conocimiento te ayuda a mejorar. Claro, no hay que resistirse, ¿no?, al cambio y al avance, que en definitiva va en beneficio de todo. Al avance y a la sistematización, es decir, vos cuando sabés cómo se hacen las cosas las podés volver a repetir, ¿no? Y anotar todo, uno anota todo lo que hace, porque si no después a la semana te olvidaste, ya no sabés qué es lo que hiciste. ¿Cuál es el producto que más te gusta preparar, elaborar? ¿Y por qué razón, en todo caso? Mirá, me gusta el que le gusta a los demás, el que tiene más éxito. No, el tema es que hago distintas cosas y cuando encuentro una versión, una receta que tiene éxito y que a la gente le gusta, trato de esa por lo menos no cambiarla. Hago otras para probarla. Mirá, hice esto, me gustó más, menos, y qué sé yo, y entonces soy muy sensible al gusto de los demás, ¿no? Cuando te dicen, no, esta está buenísima. A mí personalmente, en general, me gustan todos, no soy crítico, decir, esto no salió tan bien, qué sé yo. Bien. Me pasó en algún momento de haber hecho, por ejemplo, una porción de jamón que para mi gusto era muy salada, la puse en una reunión, desapareció, se la comieron todo y le pregunté a alguno, digo, ¿vos comiste jamón? Sí, me encantó, pero ¿no te pareció salado? No, a mí me encanta salado. Bueno, entonces sobre gustos hay lo que sea, dijo el cualquiera le heladero. puede gustar. Entonces a mí personalmente algunos sabores, algunos productos quizás me gustan un poco más, eso los tipos jamones, los tipos bondiola me atraen. Un producto que hago últimamente que se llama anduia, que es, o parecida a la anduia, que es un
es un untable picante del sur de Italia, de Calabria. Qué rico. Y entonces más o menos le encontré una versión, una vuelta que los que les gusta el picante les gustó mucho, ¿no? Qué bueno. Los que no les gusta el picante huyen, ¿no? Claro. Pero bien. Esos productos me interesan. Qué rico. Bien, Bueno. tenemos que ir al último corte. Ya estamos con el último corte. Mirá qué rápido que se nos pasó. Estamos con Odino Siay, que es maestro charcutero, y hay una pregunta, Gancho, que en realidad ya la venís contestando. En casa de herrero, no, sabemos que no, pero vamos entonces al corte, vamos con el último tema. ¿Nos contás, Ale, qué es el tema que vamos a escuchar? Vamos a escuchar El hombre de las vías de Marcelo San Juan y Chico Novarro. Tuve la alegría de haber podido grabarlo, es un tema inédito. Me acompaña Pitu Marquesano, que es un genio. Para ustedes, gracias. Sale noche y día su farol a balancear. El hombre de las vías desafía la soledad. Bajo sus zapatos un eterno pedregal, viviendo entre los ratos del que viene y el que se va. De pronto el recuerdo que ha crecido, nuevamente aquel latido, un adiós por la ventana, los brazos extendidos, mañana. Y nunca más guarda entre sus ropas un retrato sin edad. El hombre de las vías desafía la soledad. De pronto el recuerdo que ha crecido, nuevamente aquel latido, un adiós por la ventana, los brazos extendidos, mañana. De pronto el recuerdo que ha crecido, nuevamente aquel latido, un adiós por la ventana, los brazos extendidos, mañana. Los brazos extendidos, mañana, 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 mañana. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros en esta tarde espléndida. Estamos con Odino Siay, maestro charcutero. Estamos aprendiendo muchísimo de algo que nos encanta. Un mundo fantástico. Y había quedado una pregunta, Gancho, que me parece que se contestó ya varias veces, Claro. pero no podía no hacerla. En casa de herrero, te comés, vos comés. No, a ver, no sé lo que, digamos, ¿qué te puedo decir? En mi caso no va porque yo cocino, Claro. mi mujer no es algo que le guste, entonces cocino para mí, para ella, para mis nietos. Qué lindo. Cuando hay reuniones soy el cocinero designado, Claro. entonces, Claro. en fin,
me llaman a veces amigos para hacerme consultas. Claro. Entonces, ahí no te puedo decir cuchillo de palo, pero bueno. Lo que te puedo decir, bueno, mi mujer me alienta, me aguanta, porque también es una especie de hobby, ¿no? Entonces, bueno, todas las herramientas que fui comprando, porque necesitabas que la heladera para el secado, que la picadora, Claro. que lo que fuera, que son todos gastos también, y bueno, Claro. ella se dedica a la literatura, pero me da aliento con todo esto, ¿no? Entonces, Claro. bueno, desde el momento que me dio ánimo para que hiciera el curso ese, a pesar de que era bastante caro y llevaba 2 o 3 días, me dijo, hacelo, y bueno, fue una buena decisión. Muy bien. Y acá estás ahora. Odino, ¿cómo contacta la gente contigo si tiene interés en, no sé, en el contactar por productos? No sé, ¿esto está a la venta? ¿Cómo lo...? No, yo lo que tengo es, no me dedico a vender productos, Ajá. solo me dedico a enseñar y Bien. entonces tengo 2 tipos de curso. Tengo uno online, digamos, que es para la gente que está lejos o no tiene tiempo o lo que fuera, Bien. que surgió a partir de la pandemia, porque en el momento de la pandemia tuve que cortar los cursos presenciales, entonces dije, bueno, ¿y qué hago? Entonces Claro. filmé. Entonces aprendí a editar, etcétera. No será la gran maravilla, pero bueno, armé todo, y Facebook tiene una opción que te deja armar un grupo como si fuera una guía de estudios. Entonces lo podés organizar, y entonces yo al que se anota lo habilito y tiene eso, y tiene la ventaja para llamémoslo alumno, de que me puede llamar, consultar, etcétera, Bien, sin bien. límite de tiempo, ¿no? Porque otros colegas lo que hacen es a los 2 meses, chau. Claro. Querés consultarme, hacer de nuevo un curso, pagame, lo que fuera. Yo no hago eso, porque aparte las consultas generalmente son limitadas, no me llevan tanto tiempo, es algo que me gusta explicar y Claro. listo. Y el otro curso que lo hago presencial una vez por mes, una vez cada 2 meses, ahora hace poco di uno. Los lugares para contactarme son, uno que no es el habitual, porque yo no es algo, es un producto de redes que fue pensado para otra cosa y se transformó, y mucha gente lo usa hoy. No, bueno, si sos joven usás ese, y no es para los viejos, que es Instagram. Entonces en Instagram figura escuela de embutidos y fiambres C, porque no me entraba casero. Entonces quedó así. Muy bien. Escuela de embutidos y fiambres C, todo junto. Esa es una forma de contactarme. Y la otra forma de contactarme es a través de Facebook, que es también Escuela de Embutidos y Fiambres Caseros. Y ahí yo tengo como una especie de página, más allá de la personal mía, Odino CI, también cualquiera de esos métodos se pueden contactar, y ahí una vez que me mandan un mensajito ya establecemos contacto y les mando información sobre los cursos, etcétera. Fantástico. Así que bueno, con esos 2 métodos en general se conecta la gente. Muy bien. Qué bueno. También puede ser por mail, pero Ah. es más ágil esto, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, con estos datos para poder contactar, vamos a cerrar esta charla, que hubiésemos querido, como siempre, continuarla, porque es un mundo fascinante que nos has enseñado hoy, nos has mostrado, y seguramente tan solo una parte, imagino que hay mucho más. Esto que creo que es una técnica, pero también es todo un arte, ¿eh? Así que yo quiero, con un aplauso, Sí. como agradecemos y saludamos a nuestro FEN. Gracias, Odino Ciay, maestro charcutero, muchas gracias. Gracias a ustedes por la hospitalidad y por el buen trato, y bueno, obviamente supieron hacer las preguntas interesantes. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos también, como siempre, a Radio Trend Topic, nuestra casa, a Gonzalo Soray, nuestro operador, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Muy bien, amigos, yo aprovecho la oportunidad para invitarlos. Este sábado 22 de noviembre a las 21 horas en Bar de Fondo, Julián Álvarez 1200. Estaré presentando el show Nacida en Primavera junto al gran Alejandro Manzoni en piano, con guión y dirección de Clorinda Gatti.
los esperamos. Además se festeja el Día de la Música. Bueno, y volvemos a agradecer y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau. Chau.